Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 9 de marzo de 2010. En el aire, como todos los martes, de 3 a 5 de la tarde, Hablando de Seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos también a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos. Y a nuestro operador, el señor Enrique Espinosa. Agradecemos también la gentileza del jefe de operadores de la emisora, el señor Marcelo Ballesta. Nuestros teléfonos 4713-2517, 4754-8784. Email info@hablandodeseguridad.com.ar. Radio online www.amtradición.com.ar. Vamos a leer algunos conceptos introductorios del tema que vamos a tratar. El primer concepto que les voy a dar, y posteriormente voy a citar la fuente de donde extraje estos conceptos, es el de corriente eléctrica. Y dice que electricidad es la que fluye a través de un circuito o una vía ininterrumpida. Un circuito es una trayectoria de conductores que sigue una corriente eléctrica. Un voltio, unidad de diferencia de potencial, dice similar a la presión. Voy a decir que los líquidos circulan por diferencia de presión en los extremos del conductor. Si no, no circularía. Con la electricidad pasa lo mismo. La diferencia de potencial, eso es lo que se llama voltaje, en los extremos del conductor, en este caso eléctrico. El voltio es la unidad de diferencia de potencial. ¿Cómo se mide? Con el voltio. Y esto es un homenaje a Alessandro Volta, que era un ingeniero eléctrico italiano. ¿Y qué es el amperaje? Estos son dos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es el amperaje? Es el número de electrones que corren por un punto dado en un momento específico. En buen romance, esto quiere decir, si evocamos el lecho de un río, donde circula agua porque hay diferencia de presión en los extremos del cauce del río, que vendría a ser el conductor. El caudal, eso sería el amperaje, es la intensidad del flujo de la corriente, eso sería el amperaje. Y el voltaje, repito, la diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Estos dos conceptos hay que tenerlos muy en cuenta por lo que vamos a charlar, por el tema que vamos a charlar con estos invitados. Lo voy a repetir rápidamente. Corriente eléctrica, flujo de electrones. Ustedes saben que los átomos tienen partículas atómicas. Los electrones tienen carga negativa, los neutrones que tienen carga neutra y los positrones obviamente tienen carga positiva. Se conocen como iones cuando hay una corriente y se pueden disociar los iones. Ustedes saben que hay un polo negativo y un positivo, el cátodo y el ánodo. Para tener una idea, y la corriente eléctrica cuando fluye no es más que el flujo y el camino de electrones que van por un curso. ¿Cuál es el curso? El conductor, el cable, el filamento. ¿Qué es el amperaje? En una determinada unidad de tiempo, en un punto del conductor, la cantidad de flujo eléctrico o la cantidad de agua que pasa por el río, si lo pudiéramos medir, y de hecho se mide con un caudalímetro, eso sería el amperaje. Y la resistencia es el diámetro del conductor. Es el diámetro del conductor. A igualdad de caudal y menor diámetro del conductor voy a tener mayor resistencia. Esto puede hacer que a veces esto genera energía y la energía genera calor. Eso a veces se queman los conductores. Estos conceptos básicos que es importante tener en cuenta para poder después entender lo que vamos a hablar con nuestros invitados, fue tomado por la producción de www.discoveryenlaescuela.com/docentes glosario. Esto fue sacado del sitio oficial de Discovery, reitero, link escuela. Hemos tenido que tomarlo para poderlo decir con absolutísima precisión, toda vez, reitero, que no somos especialistas en el tema eléctrico. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las pistolas Taser X26, o Taser. En general la conocemos como Taser, porque esto es un acrónimo, es una sigla, que después nuestro especialista nos dirá qué es. Ustedes saben que hay una
una disposición de la Justicia Contencioso Administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ha hecho lugar a una cautelar interpuesta por una asociación de defensa de los derechos humanos, y se suspendió el uso o la puesta en uso de las Taser por la Policía Metropolitana, la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque se entiende que es un arma que podría ser utilizada para la tortura. Es bueno aclarar que estas pistolas ya son utilizadas por algunas provincias y policías argentinas, entre ellas Córdoba, Mendoza, por citar solo algunas. Se usan en 40 países del mundo, nuestros vecinos, chilenos, brasileros, Venezuela utiliza pistolas Taser, obviamente los Estados Unidos, gran cantidad de departamentos de policía de los Estados Unidos, Canadá, Francia, Polonia, Holanda, y precisamente no podemos decir que son países de derecha, ni autoritarios, ni mucho menos. Aquí también hay una cuestión de carácter ideológico sin ninguna duda, pero esa no es la esencia de nuestro programa. Eso merece otro tipo de análisis de otro tipo de especialistas, que no es quien les habla. Simplemente doy mi opinión, y esto es una opinión absolutamente personal. Yo creo que hay otra cuestión aquí en todo esto. La justicia dirá, la Policía Metropolitana adquirió 5 pistolas Taser X26, y digo X26 porque hay otros modelos. Es momento entonces que les presente a nuestros invitados para charlar con profesionales. Tenemos presente al doctor Roberto Cuomo, que es médico, especialista en cardiología de la Universidad Nacional de Buenos Aires y doctor en psicología clínica de la Universidad del Salvador, y docente. Doctor Cuomo, bienvenido. Roberto, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias y saludos a toda la audiencia. También nos acompaña el profesor Darío Raúl Chimiló. Le digo que tanto como el doctor Cuomo como con el profesor Chimiló, tuve que hacer una exhaustiva síntesis de su currículum, porque si no nos pasaríamos las 2 horas del programa leyendo el currículum de ambos. Ellos lo entienden, así que lo he sintetizado muchísimo. El profesor Chimiló es perito mecánico armero, es perito balístico, instructor de tiro especial táctico, docente universitario, autor del Manual Pericial de Balística y Armamento. Quiero decirles también que el profesor Chimiló es docente en la UTN, en la Universidad Tecnológica Argentina. Vamos a ir a la primera tanda. Darío, querido, te saludo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Hermes, agradezco que me hayas invitado y bueno, acá estamos. Vamos a la tanda, Enrique, por favor. Seguimos con el tema de la primera hora del día, que son las pistolas Taser X26. Y yo decía que era un acrónimo, y es una abreviatura de Thomas A. Swift Electric Rifle, que sería, digamos, quien la pergenió Thomas Swift. ¿Es así, Darío? Exactamente. ¿Es así, Roberto? Es así. ¿Quién la pergenió? Darío, ¿qué antigüedad tienen estas pistolas? Bueno, estas pistolas más o menos tienen aproximadamente unos 30 años y quizás más también. Tal vez no como se conocen ahora, pero digamos con la tecnología de ahora, pero ya existían sistemas muy similares de descarga eléctrica. La normativa vigente respecto de la ley de armas y municiones, sí, ¿tiene prevista la utilización de pistolas Taser? Porque si hay provincias que la están utilizando, esto lo tiene que haber autorizado el RENAR. Sí, bueno, el RENAR en realidad las toma como armas registrables. Bien. Es decir que cumpliendo los requisitos legales vigentes se pueden adquirir estas pistolas, creo que como uso civil en este momento. De manera tal que no hay una prohibición, por lo menos, digamos, abierta de no poder usarla. Por otra parte, un principio constitucional. Nadie está privado de hacer lo que la ley no prohíbe. Seguro, exactamente. Sí, lo que no está prohibido expresamente está permitido. Claro, en otras palabras, es exactamente la misma cosa. Dentro de la clasificación de armas, ¿esta sería un arma impropia, Darío? Se podría decir que sí. Sí, es un arma impropia porque en realidad
como un cuchillo de cocina, un tenedor, una virome, también se pueden convertir en armas según el uso que uno le dé. Tal cual. De manera tal que la taser, especialmente, bueno, la taser porque tiene forma de pistola, digamos, podría no ser tan impropia. Además, como lanza dardos especiales que son, digamos, con un fin determinado, podría decirse que no es tan impropia. Pero digamos que no es un arma convencional, claro, por decirlo de alguna forma. Ahora que decís esto, yo acabo de evocar los soldadores que tienen forma de pistola. Exactamente. El soldador tiene forma de pistola. Sí, por supuesto. El soldador, un riego de la manguera para la jardinería, el que pone aceite en el auto, todo tiene forma de pistola, porque la mano, sobre todo la mano derecha, la diestra, permite apoyarse sobre un gatillo al oprimirlo por tener el efecto deseado. Yo quiero agregar, acá tengo al técnico, no lo quiero, pero lo que es clarito es que la taser no es un arma de fuego. Es un arma que funciona con un gas comprimido, nitrógeno, no es un arma de fuego, y además los estudios nacionales e internacionales demuestran que no es un arma letal. Eso es importante, no es letal. No es letal, no. Darío, apelando a tu poder de síntesis como docente, ¿nos podrías dar las características técnicas de la taser? Bueno, ¿cómo funcionan? ¿Cómo son accionadas? Bueno, la taser es, como bien vos lo habías dicho y lo comentamos acá, es una de las pistolas, por decirlo de alguna forma, de descarga eléctrica más antiguas o de las primeras que se fabricaron y se fabrican. Lógicamente que hay modelos de taser mejorados que inclusive incorporan cámaras y demás. Son más chicas también, hay modelos más chicos. Ahora hay un modelo que, digamos, tiene la capacidad de penetrar ropas gruesas, inclusive se ha dicho chalecos antibala, cosa que no creo demasiado, pero pues se necesita una energía, digamos, cinética bastante importante como para atravesar un chaleco. Por otra parte, estas pistolas tienen un alcance de unos 7, 8, 10 metros, varía el modelo y el fabricante. Es el tipo de funcionamiento es muy simple. Usan unos dardos que tienen unos filamentos que lógicamente están adosados al arma aunque sean accionados, y se produce la descarga eléctrica. Justamente lo que decía el doctor acá, que es muy cierto, que no son letales. ¿Por qué? Porque lo importante es que el amperaje es bajo, que es lo que realmente mata. Por ejemplo, como decíamos recién, lo que la intensidad al flujo. Claro. Exactamente. En el caso de la taser tiene muy alto potencial, muy alto voltaje, muy bajo amperaje, por eso no es miliamperes. Tiene miliamperes. Sí. Y también tenemos que tener en cuenta la unidad de tiempo. Por supuesto. Porque la combinación de todo esto produce energía y esto se toma en una unidad de tiempo. Claro. ¿Cuántos segundos dura el efecto una vez que ha sido impactado esos dardos filogueados? Bueno, el efecto, digamos... Más o menos, una media. Sí, el efecto tarda en irse segundos. El tema está en cuánto tiempo el cuerpo se exponga, digamos, al arma. Que eso es lo más importante, pero... Como bien decía el doctor acá, no quiero sacarle autoridad en eso, actúa, digamos, en forma periférica. Taser o cualquier arma de descarga eléctrica, es decir, que no afecta directamente al corazón. Se han hecho estudios en Estados Unidos donde se ha probado que durante el tiempo de exposición al taser o armas similares de descarga eléctrica, el corazón no fibrila ni digamos se ve afectado, sino que más que nada la parte psicomotriz que digamos está en la misma sintonía que la descarga eléctrica del taser. Adelante, doctor. No, quería agregar, completar lo que dice Chivilo. El taser actúa, la descarga eléctrica actúa provocando una interferencia en la conducción nerviosa neuromuscular, la misma interferencia que si interfiriéramos este programa de radio en este momento. Quiere decir que la persona pierde el dominio de su musculatura, pierde el dominio de su control muscular. Al perder el dominio, cae.
El tiempo depende de la exposición, pero está entre 2 a 5 segundos. Se recupera rápidamente y no pierde la conciencia mientras cae, está en el suelo, lo cual permite al personal que esté actuando, al personal policial, inmovilizarlo, esposarlo, en fin, lo que sea necesario en el momento. Lo que provoca el dardo, cuidadito, que el dardo no es un arpón que atraviesa. Si puede introducir 2 a 4 centímetros, depende del espesor. Que es como un anzuelo, digamos. Una aguja pequeña. Claro, una agujita. Muy pequeño, muy pequeño. La descarga es de unos 50.000 voltios, pero el amperaje es de 2 a 5 miliamperes. Miliamperes, claro. Y completando el comentario sobre el problema cardíaco, realmente las pistolas, las taser, no provocan alteraciones cardíacas. Se la critica mucho en aquellas personas, por ejemplo, portadores de marcapasos o de marcapasos y desfibriladores. Los marcapasos y desfibriladores tienen una potencia que se mide en joules de unos 360 joules aproximadamente en promedio. Y la taser, que son 5.000 veces más que el potencial que utiliza el dardo de una pistola taser. O sea que no puede producir daños al cardíaco, ni fibrilaciones, ni alterar los marcapasos, ni se altera, ni sube, ni baja la presión arterial. Doctor, ¿puede repetir esto, por favor? Con todo gusto. Los pacientes portadores de marcapasos cardíacos o marcapasos desfibriladores por favor, cardíacos... rápidamente, ¿para qué se utiliza un marcapaso? El marcapaso es un sistema electrónico que envía impulsos al corazón para permitir que siga latiendo a una frecuencia de 60, 80. ¿Y un desfibrilador? Hay marcapasos que actúan como un desfibrilador. Pacientes que pueden provocar una descarga por una arritmia severa que lo puede llevar a la muerte, por una fibrilación auricular, ahí se dispara el marcapaso, que es desfibrilador y controla el corazón, no le permite desbocarse. Que se desordene. Exactamente, lo mantiene en el ritmo que corresponde. Entonces, eso se hace a un potencial de 300, más o menos entre 300 y 360 joules. Joules es una unidad de potencia. Bien. Es 5.000 veces más que el potencial que usa una pistola taser. Entonces, esto habla de la inocuidad de la pistola taser. Tal cual, tal cual. Tal es así que recién nombrábamos los países. En Polonia es de venta libre la taser. En los países nórdicos, Estados Unidos... Brasil también. En Brasil también. Bueno, no lo sabía. Brasil también. Bastones. Los bastones. Evidentemente, podrá ser criticada con otros fines, con alcance de tipo político y demás, pero en cuanto a inocuidad, posibilidad de movilizar a una persona que puede estar violenta, puede estar bajo el efecto de droga, alucinógenos, ser un enfermo psiquiátrico o inclusive un suicida, el personal policial, sin exponerse al contacto cuerpo a cuerpo directo, lo inmoviliza y puede actuar con tranquilidad. Claro, porque acá, fíjense, acaba de decir algo muy interesante el doctor Cuomo. No exponerse innecesariamente el trabajador público de la seguridad como es un policía, porque aquí nadie habla de la seguridad del trabajador policial. Aquí nadie habla, acá se habla del supuesto delincuente o agresor o enajenado, psicótico, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los casos que se nombran, que lo ha publicado media prensa gráfica argentina, es el de un individuo que estaba, no sé si en un 10º piso, lo alcanza con la taser y cae al vacío. Y claro, se produjo la muerte de esta persona, pero la muerte no fue como consecuencia intrínsecamente de la taser. Tal vez haya sido inoportunamente utilizada en ese momento. Tal vez. Era un presunto suicida que se quería tirar, no sé si de un 10º, un 5º piso. Tal vez, pero la taser también tiene un mecanismo, que eso lo vas a explicar Darío, tiene un mecanismo de video y de audio que permite después, que no puede violentar el usuario, que permite después ser reproducido. Sí, claro, y evaluar la conducta del usuario, del usuario, funcionario. Claro, de la taser en el momento adecuado. Sin anteponerme, Darío lo va a explicarme yo, la taser tiene una clave de acceso, como la de una computadora, donde se registra el día, la hora, el momento, hasta la temperatura ambiente. Y además están las que tienen adicionada la cámara de video, que permite reflejar toda la situación. Las lesiones provocadas por la taser
en general son productos de la caída. La persona que cae en un ambiente muy bloqueado, golpea su cabeza, se cae sobre una silla, se lastima un brazo, pero no provoca, vuelvo a reiterar, no es un arma letal. Muy bueno lo suyo, doctor, muy bueno. Muy bueno, ustedes se dan cuenta que nuestros invitados, uno sabe de armas y el otro habló de fisiología cardíaca. Vamos a la tanda, Enrique. Llegan mensajes de oyentes, el señor Omar, mensaje de texto. Piensa que quizás, si no tuviera forma de arma, sería más aceptada. ¿Usted qué opina? Esto es para ambos, para ustedes dos, para el doctor Cuomo y para el profesor Chivilo. El oyente dice que si no tuviera forma de arma, tal vez sería más aceptada. Bueno, están haciendo un modelo que, digamos, están suprimiendo un poco, perdón, por favor, están suprimiendo lo que sería la empuñadura clásica, que le da forma de arma, que son las nuevas Taser. Pero en definitiva es prácticamente lo mismo, no cambian mucho, digamos. Hay un último modelo de Taser americano que está hecho para damas, inclusive viene con modelos de colores, que es un cilindro, pero de la parte inferior puede sacar viene una empuñadura, así que la mujer, porque es muy liviana, pesa 170 gramos, despega un soporte y lo empuña, así que no tiene forma de arma, viene de colores muy bonitos. Sí. Muy bueno, como los celulares. Algo parecido. De todos gustos, hasta rosa, celeste, todos gustos. Sí. El señor Hugo de Saavedra, no le queda claro por qué en algún país, o en algunos países, en algunas provincias, se permite el uso de la pistola eléctrica y no en capital. Esto, señor, se lo va a contestar quien habla. Yo ya lo anticipé y decía que esta no es la esencia del programa. Yo creo que acá hay otro tipo de cuestiones que trascienden lo puramente normativo y lo puramente operativo, por lo que ya sabemos y por lo que están ratificando nuestros invitados, y cada cual sacará sus conclusiones a esto. La señora María del Carmen de San Martín quiere saber el efecto exacto que provoca en el organismo, doctor. Bueno, aclara lo siguiente, el cerebro envía ondas que transcurren por los nervios, como si fueran los conductores de cable, que permite que uno mueva los brazos, hable, camine, se siente. Esos conductores son bloqueados por la descarga de la pistola Taser, como ya le explicaba, alrededor de 50.000 volts. Entonces se produce una desorganización, no llegan los impulsos cerebrales a los músculos, estos se quedan sin comunicación con el cerebro y la persona pierde la estabilidad y cae sin perder la conciencia. Puede estar ligeramente confundida, pero no pierde la conciencia. ¿Hay alguna zona de la anatomía, de la economía humana, que no es aconsejable apuntar las pistolas, los dardos? No sé si lo quiere contestar el doctor. Ambos. Lo estuvieron hablando en la tanda ambos. Y yo estaba con mis orejas, que ya son grandes, tratando de agrandar más, porque ustedes no saben cómo estoy aprendiendo. Por favor, charlen entre ustedes. Se aconseja evitar la zona del cuello y la cara por cercanía con el cerebro, y se aconseja evitar la zona genital. Se aconseja, no hay estudios ni parámetros que expliquen que sean más o menos peligrosas que otras. En general, cuando se dispara una pistola o arma de fuego o una Taser, se apunta al tórax, que es la zona más voluminosa donde la puntería va a ser blanca. Claro, lo otro ya sería una exquisitez del tirador. Darío, me decías que vos has presenciado algunas pruebas de la Taser y ¿qué viste? Sí. En el exterior, por supuesto, me decías. Sí. Bueno, las he probado yo mismo. He probado la Taser y he probado la que es por contacto directo. Mal llamada picana. En realidad no tiene nada que ver. Pero bueno, exactamente. Se usa en realidad se usa en la ganadería para controlar ganado. Exactamente, actualmente. Es decir, que no es lo que mucha gente piensa en realidad. Lo que produce básicamente es contracción muscular. En los músculos se forma como una suerte de rigidez. En los músculos no se permite, por ejemplo, que aplicado en el brazo, por ejemplo, el músculo
bíceps pueda extenderse de forma normal, se contrae. Disculpame la interrupción. Doctor Cuomo, ¿podemos hablar de tetanización en ese caso? Sería muy simple, no es exactamente... ¿Hay sumatoria de impulsos? La sumatoria, sí, podríamos hablar de una tetanización. El músculo se bloquea. Son movimientos clónicos. Correcto. De contracción. Correcto. Adelante, Darío. Básicamente es eso, se produce una rigidez que puede ser en un lugar específico o según el tipo de arma puede ser en todo el cuerpo. En el caso del taser generalmente produce rigidez muscular en todo el cuerpo, o sea, en todo lo que son piernas, brazos y demás. Justamente lo que hace, lo que permite o digamos lo que se busca mediante el taser es inmovilizar a la persona y únicamente se la inmoviliza de esa forma, porque no hay otra. Nos decías en la pausa, Darío, que has visto en algún país de los que vos has visitado que se utilizó en zonas que no eran el tórax y que había alguna lesión visible. Depende mucho del tiempo de exposición y depende también si la persona, por ejemplo, está, digamos, con el torso desnudo o si tiene ropa. No, vos nos hablaste de la zona genital concretamente. Sí. ¿Qué fue lo que viste? No, en realidad no se aprecia nada visible, digamos. Es más, digamos, una sensación que se siente de quemazón, lo había explicado anteriormente, pero es una sensación de quemazón. Correcto. Igual que voy a extenderme a otro tipo de arma también no letal, que es el gas, o mejor dicho, el spray de pimienta, porque no es gas. Es una sensación de quemazón, pero en realidad no es que la persona se está quemando. Tal cual. O produce lesiones realmente irreparables, que generalmente es lo que mucha gente piensa y no es la realidad. No sé si el doctor... Sí, queda claro que no produce quemaduras. Es una sensación, problema sensitivo de quemadura, pero no hay lesiones de quemadura. No se verifica posteriormente. No. Y si la persona cae y queda nubilado, no tiene una parálisis de tal magnitud que le provoque incontinencia de esfínteres. No, se recupera en segundos. Viene a cuento un diario, un matutino, tituló Polémica arma no letal en Argentina, y cita 5 casos que dicen paradigmáticos. Uno de ellos dice: la muerte del polaco Robert Dzikansky en Canadá es el caso más emblemático de abuso en el uso de taser. El 14 de octubre de 2007, esta persona de nacionalidad polaca fue neutralizado 5 veces por la policía canadiense, Royal Canadian Mounted Police, la famosa policía, la placa roja, en el aeropuerto de Vancouver. En mayo del 2009, 2 años después, un juez inició una investigación para demostrar responsabilidades. El informe todavía no está listo. Acá no dice absolutamente nada. La pregunta para ambos: 5 veces neutralizado, quiere decir que 5 veces se usaron los dardos estos que eyecta la pistola taser. Sí. Pregunta para ambos: en la reiteración de este tipo de estímulos, ¿puede haber algún tipo de lesión? Pues yo creo que no. Yo puedo emitir una carga una vez, porque acá dice fue neutralizado 5 veces. Entonces yo pregunto: ¿hay sumatoria de efectos? Porque si le tiro 10 dardos y la pistola tira 2 por vez y neutralizado 5 veces, 5 por 2, 10. Supuestamente 5 dardos se incrustaron en el cuerpo de este hombre. Pregunta: ¿puede esto potenciar y generar algún riesgo fatal? Es que la acción es simplemente de segundos, se inmoviliza 5 segundos. Para hacerlo 5 veces ya nos iríamos a 25 segundos. De cualquier manera, los estudios médicos y anatomía patológica de personas que han sufrido deceso después de luz no demuestran que la causa de la muerte haya sido por la pistola taser. Lo que es muy importante. No, inclusive, agregando lo que dice el doctor, vuelvo a reiterar que en el caso de las que no son de lanzamiento, como la taser, que son de descarga por contacto directo con la mano, yo he probado en mi propio cuerpo para ver los efectos que causaba con ropa, sin ropa, en diferentes partes del cuerpo, y lo he hecho más de 10, 15 veces. Y hasta nunca me pasó nada, y sé que no me pasó nada. De manera tal que no... Y ninguna secuela visible, ¿verdad? No, ni visible ni no visible. Correcto. Tanto que dio la casualidad que
Tiempo después me he hecho análisis cardíacos y demás y nunca tuve ningún problema. Doctor. Un comentario que quería agregar a lo que dice acá Darío es que se criticó el uso de la taser en ambiente seco, un individuo mojado por la lluvia que provocaría una electrocución. No, los estudios demuestran que mojado o seco los efectos son exactamente los mismos sin consecuencias. Muy bien, voy a leer otro mensaje de la señora Mirta de San Andrés. De acuerdo a lo que escucho y escucha, si no produce ningún daño, ¿por qué no se permite su uso? Si lo usa otros países, inclusive en algunas provincias. Esta respuesta, señora, ya la hemos dado. Entendemos que hay otro tipo de situaciones que hacen inviable, por ahora por lo menos, porque la cuestión de fondo no está resuelta. Hay una medida cautelar. La cuestión de fondo no está resuelta. Una jueza contencioso administrativo de la justicia, reitero, de la Ciudad de Buenos Aires, impidió el uso por ahora de estas pistolas por parte de la Policía Metropolitana. Veremos posteriormente. Les aclaro que primero este recurso fue interpuesto en el juez federal don Boradío, quien dijo que no era materia federal de su incumbencia, se declaró incompetente y fue a pasar a un juzgado contencioso administrativo, cuestión que se tiene que resolver seguramente y veremos después qué es lo que pasa. Claro, a todos nos surge la misma pregunta. Si en otras provincias de nuestro mismo país se usa, ¿por qué en la Ciudad de Buenos Aires no? Bueno, yo lo dejo picando para la reflexión de cada uno sacará sus conclusiones. Señor Rojas de Munro saluda al profesor Chiviló y manda un especial recuerdo, un especial afecto para su padre, el doctor Raúl Chiviló, de quien tiene gratos recuerdos y agradecimientos. Darío, te hacemos entrega de este mensaje para muchas gracias, tu papá. Bueno. Para mi amigazo, el doctor Raúl Chiviló. Gracias. El señor Néstor de San Isidro, muy interesante el programa, felicitaciones para los invitados. Gracias. Gracias. Doctor, tenemos 5 minutos. 2 minutos y medio para usted y 2 minutos y medio para el profesor Chiviló. No, simplemente quería comentar, redondeando un poco los conceptos ya vertidos en esta charla tan interesante, que evidentemente es importante evaluar la participación del personal de cualquier fuerza de seguridad, policial, gendarmería, prefectura. ¿Y seguridad privada? Y seguridad privada. ¿No es cierto? Y seguridad Seguro. privada. Seguro. Que ante un hecho de cualquier magnitud delictivo, una persona, ya dijimos, bajo efectos de alucinógenos o drogas, o un suicida en potencia, pueda actuar inmovilizando a esa persona y no exponiendo su propio, porque en un encuentro cuerpo a cuerpo, en un encuentro físico, el tema se complica para el personal de seguridad que está actuando y expone su propia vida a propio riesgo. En cambio, inmovilizada la persona, las cosas se calman. Como contraindicación de la taser, diríamos que quizá no sea útil cuando el grupo que actúa, el grupo de disturbio, por ponerle un nombre, es numeroso. Claro, entonces se podrá inmovilizar al líder, pero no a los que los acompañan. Ahí es donde el personal de seguridad de todas las fuerzas que pueden estar interviniendo deberá contar con otros elementos disuasivos, inclusive son los que están portando el arma de fuego. Darío. Como bien decía el doctor, yo pienso que es una opinión mía, que el taser de por sí creo que no es de ninguna manera un arma efectiva. Yo creo que el taser tiene que sí estar acompañado indefectiblemente de un arma de fuego. Perdón, no es un arma efectiva solamente. Solamente. Claro, es bueno que aclaremos. Estoy hablando... Si el efectivo portara solamente la taser. Exactamente, no me refiero al arma en sí, sino me refiero al hecho de llevarla sola, digamos. Por dos cuestiones básicas. Primero, porque ante un enfrentamiento armado, los delincuentes no van a andar con taser, sino con armas letales como son las pistolas, revólveres, o sea, armas de fuego. Claro, tampoco es el objetivo de la taser. No, exactamente, a eso voy. Claro. La taser se usa únicamente como arma de apoyo, en circunstancias muy específicas, como bien dijo el doctor, para reducir algún tipo de persona que tenga disturbios mentales, que
por algún otro medio no se la pueda hacer, digamos, de poner, digamos, la actitud violenta que pueda tener. Neutralizarla. Pero nada más. O sea que, además, convengamos una cosa, el taser es un sistema o un arma que dispara dardos por única vez. De manera tal que si se falla el tiro, porque todos sabemos que en un caso donde la adrenalina fluye, donde hay nerviosismo y demás, es muy fácil errar un tiro. Claro. Se han errado con armas de fuego y también se puede errar con esto. De manera tal que en realidad el que la porta queda inerme. Es decir, que tiene que tener una segunda arma no letal, que puede ser un spray de pimienta, un bastón telescópico, o, llegado el caso, usar el arma de fuego. Por superioridad numérica. Exactamente. Basta ver, por ejemplo, lo que puede pasar en una cancha, en los desórdenes provocados por hinchas en una cancha, disturbios en la calle, por manifestaciones, lo que sea. Es decir que, digamos, es efectiva hasta un cierto límite, por decirlo de alguna forma. Y por otra parte, yo personalmente me permito agregar que es muy fácil hablar desde un gabinete y desde un escritorio. Por supuesto. Y hay que tener experiencia de campo como para saber lo que realmente sucede en situaciones límites, donde uno trata de preservar la vida, por ejemplo, de un enajenado mental, pero a veces la agresión llega a un límite tal que para preservar la propia vida del personal y la de terceros, porque también hablemos de los terceros, observadores no participantes, porque ha pasado muchas veces esto. O se va al enfrentamiento cuerpo a cuerpo, como han hecho ustedes dos, o lamentablemente a veces hay que utilizar el arma de fuego, que realmente es un arma letal, porque toda vez que se produce un disparo de arma de fuego, siempre va a haber una consecuencia. En el menor de los casos, si no impacta en algún objeto, impacta en alguna persona con todas las consecuencias que sabemos. Herida seguro, distinta entidad, o la muerte. Seguro. ¿Están de acuerdo? Sí, es así. Es así. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, y creo que ustedes coincidirán conmigo, que en el caso de la delincuencia no hablemos tampoco de lo que son los enfermos mentales o los que tienen disturbios mentales, porque son casos muy específicos. Hablemos de lo que se ve en la calle: gente alcoholizada, gente drogada, no sé, ese tipo de gente. Para esos casos sí es efectivo, no hace falta por ahí usar el arma de fuego, pero si esa misma persona lleva un arma de fuego, uno no va a poder usar el taser porque no le va a servir de nada. Claro. La realidad es esa. Claro, no, está claro que la taser está para casos muy puntuales, específicos y con personal capacitado para poder discernir en qué eventualidad debe hacerse el uso de esta pistola taser, arma no letal. Seguro, ¿correcto? Sí, es correcto. Doctor, le agradezco mucho y le invito a despedirse de nuestra audiencia. Bueno, con todo gusto, gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia con un gran afecto, y espero haberles podido servir de utilidad, y quedo abierto a todas las inquietudes que me puedan plantear a través de este programa. Los llamados telefónicos, muchas gracias, dan cuenta si ha sido útil o no. Profesor Chiviró. Bueno, te agradezco, Hermes, la invitación, le agradezco también al doctor la compañía, y agradezco también a los oyentes que nos hayan dado la oportunidad de expresarnos. Han estado con nosotros el doctor Roberto Cuomo, especialista en cardiología, docente universitario y doctor en psicología clínica. El profesor Darío Raúl Chiviró, perito armero, instructor táctico, docente de la UTN, etcétera, etcétera, etcétera. A ustedes dos, muchísimas gracias. Gracias a vos, Hermes.